Bueno, ante todo tenga un cordial saludo, ingeniero. En esta oportunidad le vamos a exponer lo que es el manejo y gestión de crisis. Bueno, para eso yo y mi equipo hemos preparado lo que es unas diapositivas en la cual le vamos a explicar. Bueno, voy a empezar en esta oportunidad, voy a definir lo que es crisis. Bien, las crisis son eventos de alta carga destructiva y son y seguirán siendo lo que es un riesgo asociado a las organizaciones. Claro que la crisis es un proceso mediante en el cual una organización enfrenta un acontecimiento de importancia que podría generar daños a la organización. Claro, esto llegando a causar sucesos negativos cuando no se maneja de la manera adecuada y no se tiene un plan de reacción a dicha crisis en la que nos vamos a enfrentar. Lo que es la crisis puede afectar a las operaciones. Claro que esto nos llega a afectar en muchos aspectos, en la que es la reputación y también lo que es nuestra imagen, en la que la estamos dañando, ya que no sabemos a qué crisis nos vamos a enfrentar y bueno, cómo esta crisis nos va a golpear lo que es a nuestra organización. Claro que vamos a perder lo que es la credibilidad y la confianza de lo que sea nuestra empresa, ya que esto va a generar una caída de ingresos demasiado, en la que vamos a llegar a tener problemas financieros y en la que nos vamos a enfrentar a una crisis demasiado grande. Bien, acá vamos a ver lo que es la gestión de crisis según lo que es Howard Wright. Bueno, él nos dice que el problema puede ser las crisis son aceptadas por muchos ejecutivos como una condición inevitable de su existencia diaria. También lo que dijo Maso, esto en 1994, lo que define a crisis de comunicación, lo que es la preparación o prevención que las organizaciones han de aplicar para comunicarse de forma positiva y efectiva, lo que es la actuación entre ellas, bien con los propios miembros de aquellas, bien con el entorno para el caso de que produzcan actuaciones. Bueno, ahí tenemos lo que es la definición de gestión y lo que es definición de crisis. Bueno, nos vamos a lo que es los factores principales de las crisis. Bueno, vamos a ver lo que son estos factores. Ninguna crisis ocurre de manera aislada. Bueno, comúnmente se genera de una reacción en cadena de las organizaciones que no están preparadas para manejar la primera crisis que se genera. Obviamente, en la que esto no va a generar los factores, lo que nos tenemos los factores internos y también los factores externos, que son los factores principales en la que nosotros nos lleva a una crisis en nuestra organización. Bien, lo que son los factores internos, la falta de sistema de información y control. Bueno, esto afecta muchísimo lo que es en la gestión y el control de nuestra información. La gestión inadecuada, como lo estaba mencionando, de lo que son todo lo que se está gestionando, lo que se está vendiendo, lo que se está recopilando, toda una gestión adecuada y en la que si no tenemos, pues nos va a tener a una crisis y a unos problemas demasiado grandes. También los costos elevados, también lo que es la cartera de clientes, lo que son los impagos, también lo que es el alto endeudamiento que pueda tener lo que es la empresa, también la baja recursividad dentro del área de lo que es recursos humanos y también lo que es las inversiones erróneas en las que se lleva a cabo la empresa y tengamos que perder dinero. Los factores externos son lo que es la crisis económica, uno de los factores más importantes. También lo que es la competencia, la calidad y precio en lo que es nuestro producto y en lo que estamos brindando a nuestros clientes. Lo que es la menor capacidad económica de clientes, la que tal vez no tengamos, no consuman demasiado nuestros clientes o bueno, que vengan temporales, bueno, esos son los factores externos y también lo que es el cambio de gusto en el mercado. Bueno, es donde nos referimos a lo que los clientes tal vez llega a una moda o algo por el estilo o alguna nueva presentación en la cual tal vez les gusta lo que es a la población en la que va a haber los cambios y pues de todas maneras nos va a afectar. El avance tecnológico, lo que es el avance tecnológico
pues lo que a la tecnología que ahora actualmente lo que está avanzando y de cómo se está haciendo también lo que es el marketing y de cómo es que los productos llegan de un lugar a otro por medio de este, ¿no? Y bueno, creo que si no tu empresa no está actualizada y tu empresa no tiene lo que es un chatbot o bueno, alguna página en la que podrías tú encontrar una comunicación y lo que es una compra con el producto. Y bueno, ahí es un factor demasiado grande, ¿no? Y también lo que es la elevada inflación. Y bueno, con esto estoy pasando lo que es al manejo de crisis. Y lo que es el manejo de crisis se orienta lo que es a la planeación, control y manejo de las situaciones excepcionales que presentan riesgos latentes para nuestra empresa, ¿no? ¿Cómo afrontamos? Lo primero, o bueno, algo de los importantes podría ser lo que es transmitir la tranquilidad y la transparencia, en la que nosotros debemos informar qué medidas se va a tomar la empresa y los clientes, con los clientes y con todas las personas en las que puedan verse afectadas, ¿no? Y también lo que es no alborotar ni tampoco alarmar a los socios y tampoco a los clientes, ya que estos colaboradores no podrían resolver bien sus dudas, en la que se generaría lo que es una desinformación hacia el público y bueno, ya no estaríamos llevando todo en orden lo que es esta crisis, ¿no? Ofrecer soluciones, obviamente que sí, es poner al servicio de los socios y los servicios que nos van a ayudar a resolver la situación. Claro que algunas empresas forman lo que es un comité de crisis y así poder llegar a una toma de decisión demasiado rápidas y bueno, a veces son factibles y a veces como que también no son factibles, ¿no? Bueno, ser flexible, bueno, es uno de los puntos más importantes en la que la flexibilidad con las políticas de la empresa y con los socios no hice porque, bueno, en un momento de crisis tengamos que ser más flexibles con todos ellos y lo que vamos a tener que velar por el cuidado de nuestros trabajadores, sobre todo nuestros clientes y de nuestra imagen. Eso le paso a mi compañero para que prosiga con la exposición. Mm, Ingeniero, buenas noches. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre diagnóstico y antelación de la crisis. ¿Qué quiere decir diagnóstico y antelación de la crisis? Mayormente cada tipo de crisis requiere una respuesta inmediata y mayormente se da individualmente y también se da en las organizaciones. Por eso es de vital importancia el diagnóstico y la antelación de la crisis. La antelación se refiere a que tengas ya conocimientos previos de cómo vas a actuar ante alguna crisis que se te va a dar cuando trabajas en alguna organización o cuando estás en alguna situación individual, ya sea, por ejemplo, un terremoto, en un huaico, etcétera. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es actuar de manera inmediata y sin correr el riesgo de perder la vida. Ahora, acá tenemos etapas de antelación de una crisis, perdón, digo etapas de la antelación a una crisis. Tenemos preparación para desastres naturales y errores humanos. Tenemos acá la preparación específica, repentina, crisis en ciernes, crisis extrañas, preparación para las crisis. Hablamos sobre la preparación para desastres naturales y errores humanos. A ver, aunque en esta etapa no existe una preparación adecuada para cubrir todos los posibles tipos de crisis, ya existe una antelación para lidiar con terremotos, tornados, explosiones, fuegos, fugas tóxicas y amenazas de bomba. La preparación para desastres naturales mayormente se da, por ejemplo, cuando nosotros viajamos y de pronto se aparece un huaico o derrumbe de montañas que te cierran el camino. Mayormente hay protocolos que seguir para que puedas actuar ante esa amenaza. Y entonces, ante ello, tienes que tomar las debidas medidas para no correr el riesgo de perder la vida. Y lo primero que tienes que hacer es salvar tu vida y salvar la vida de los demás. Y los errores humanos se refiere a que todos los humanos tenemos muchos errores, ¿no? Podría ser que tú trabajas en una empresa y de pronto estás trabajando en una empresa agropecuaria y entonces alguno de los
de los insecticidas se mezcla con otros venenos y de pronto puedes dejarlo por ahí regado y ya tienes un error humano de la cual tú tienes que saber cómo actuar ahí, en tal caso que sucede ello, ¿no? La siguiente que vamos a ver es saber preparación específica. La preparación específica mayormente se da en este nivel de la antelación de la crisis. Es la tercera etapa es la tercera etapa de las organizaciones, ya que tenemos que estar preparados para seguir algunos procedimientos y maniobras para lidiar la crisis muy específica, ya sea en la compañía o en las actividades diarias, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es que tenemos que estar preparados para cualquier crisis y la preparación específica se refiere a que tenemos que lidiar con algo específico, ya sea en las organizaciones o en la vida cotidiana. Vayamos acá a la repentina. La crisis repentina se da sin aviso previo, sino que es impredecible y se te viene así encima, ni siquiera te avisa, ni siquiera te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy acá. Sino que llega así, impredeciblemente, y tú tienes que estar preparado también para actuar sin perder la vida y también tienes que tomar las acciones debidas y también las acciones inmediatas para cualquier riesgo que vas a correr. Y la primera acción que tienes que hacer es salvar la vida. Vayamos a la preparación para la crisis. Mayormente en nuestros países son muy pocas las organizaciones que se preocupan por la preparación para cualquier crisis, ¿no? Ya sean los terremotos o ya sean inundaciones, ya sean huaicos, etc. Mayormente son muy pocas, en lo cual nosotros tenemos que antelarnos a cualquier crisis y estar pendientes con los planes unificados y para seguir los protocolos correspondientes cuando se da la crisis. Y también tenemos que manejar la crisis de una manera adecuada, eficaz, ya que de nosotros va a depender de cómo vaya a marcar la situación, ¿no? Por ejemplo, estamos en una organización trabajando y de pronto se da un caos que no lo esperabas y depende de nosotros cómo es que va a marchar la crisis y cómo es que vamos a llevar a cabo la solución de la crisis. Y también, aparte de ello, también tenemos que estar bien preparados para las crisis repentinas y para las crisis extrañas. Esto sería todo de mi parte. Bueno, ingeniero, continuando con la exposición, empezaré dando una definición de crisis. Crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso. Bueno, crisis también son las situaciones imprescindibles que resultan como una amenaza significativa para una organización. La crisis es la que impide a la organización seguir operando con efectividad y de manera natural sus actividades. Bueno, elementos comunes en una crisis. El analista de los elementos nos ayuda a identificar circunstancias donde existen riesgos. Además, son imprescindibles y de importancia para los grupos de interés de una compañía. Ya pueden ser accionistas, proveedores, clientes, consumidores. Es donde más se debe enfocar un plan de manejo de crisis, ya que podría haber fallas como por ejemplo de interrupción de servicios, suministros, desastres naturales y epidemias, contaminación, contacto cruzado, contaminación intencional, sabotaje, confusión, falta de información, falta de tiempo. Consecuencias de una crisis. Las consecuencias de las crisis siempre son negativas. Ya esto depende de la magnitud
de qué tan bien y pronto haya sido el actuar frente a ellas. Las consecuencias pueden ser paro de operaciones, daños de imagen, daños a la marca, pérdida de confianza, pérdidas económicas e incremento de gastos. Los efectos de la crisis. Las crisis en los últimos años ha presentado efectos paradójicos. Desde el punto de vista social, por un lado ha provocado una destrucción de empleo, efectos de pobreza, pesimismo político y económico. Por otro lado, el decrecimiento forzoso derivado de la recesión ha puesto freno al deterioro de algunos indicadores ambientales. Bueno, sus efectos pueden ser los efectos socioeconómicos, desigualdad, desempleo, ingresos medios por hogar, riqueza por habitante, deuda pública, desigualdad. Preparación para una crisis. Para una crisis es necesario estar preparado, ya que nunca sabremos cuándo van a llegar. Controlar nuestro dinero nos ayuda a prepararnos para una crisis. También reducir gastos, crear fondos de emergencia, pagar deudas, optimizar nuestros recursos, actualizar los recursos, evaluar nuestra situación laboral, crear nuevas fuentes de ingresos, invertir en la empresa y aumentar las actualizaciones que la empresa tiene en sus distintas áreas. Buenas, mi nombre es Sánchez Guzmán Hans Fernando y reciban el saludo cordial del día. Les voy a hablar sobre el plan de gestión de crisis. ¿Qué es lo que significa o qué es a lo que se refiere el plan de gestión de crisis? Es un documento en el que describiremos las acciones que se tomarán de acuerdo a la situación, con el objetivo de tener un menor tiempo de respuesta ante estos daños y que los daños sean los mínimos posibles. Dependiendo de la crisis, ya sea que ésta sea de manera significativa o no tan significativa, se elaborará este plan. Distinguimos tres tipos de crisis en una organización. Puede ser de seguridad pública, pérdida financiera o pérdida de reputación. Bueno, hablaremos de los tres pasos o de las tres etapas principales que podemos distinguir ante una crisis, que es la etapa de preparación, respuesta y recuperación. Vemos las principales características de un buen plan. Proporciona confianza. Esto se verá reflejado ya que el plan estará reflejado en un documento en el que todos los miembros del plan de gestión de crisis tendrá acceso, y también se basa en evidencias. Es decir, que dada una crisis anterior, pues se elaborará un mejor plan y de acuerdo a esto, pues ya tendremos referencias anteriores. Es objetiva, imparcial y transparente. Es decir, que tiene que estar reflejada de manera clara, precisa, sin distinguir algún error. También nos dice que valida todos los resultados posibles desde una perspectiva imparcial y transparente. A la hora de elaborar un plan, nos dice que estos ven en una hipótesis se ve todos los resultados posibles ante determinadas situaciones de crisis. Bueno, pasamos al proceso de preparación de crisis, en el que es la etapa en la que se detecta y elimina los riesgos bajo su control que puedan afectar la salud del cliente, y las medidas que debemos incluir también en esto son el control de las materias primas, los procesos, materiales y distintas cosas que se pueda tener en la organización.
¿Por qué es importante la etapa de preparación? En estos vemos reflejados la protección a la integridad de la organización y también tendremos futuros casos de crisis o situaciones que se puedan rastrear a futuro. Vemos los 5 pasos dentro del proceso de preparación de crisis. El primero, que es evaluación de crisis. De riesgos. Identificamos los riesgos potenciales y relevantes realizando simulaciones de eventos y escenarios probables de peligro. En la organización se cumplen algunos procesos y de acuerdo a esto se realizan simulacros de algunos errores. Y dado estos errores pasa a la siguiente etapa, que es el desarrollo de procedimientos, y que en la que de acuerdo al riesgo se va a planificar las actividades a desarrollar basándonos en estos riesgos. Estos pasos se verán reflejados en un documento que es el plan de manejo de crisis. También se tiene que formar y entregar y entrenar al equipo. Aquí se escoge al personal capacitado que esté preparado para atender cualquier situación de crisis. También nos dice que tenemos que construir relaciones y vías de comunicación. La comunicación dentro de una empresa al momento de la crisis es de vital importancia, ya que al perder comunicación pues no se tendrá claro las funciones que se tiene que hacer. Dentro de construir relaciones y vías de comunicación también podemos encontrar diferentes datos que se pueden guardar de los diferentes miembros del equipo, de algunos proveedores, de las autoridades dentro de la empresa o los departamentos exteriores que están relacionados a la organización. Y implementar y evaluar los procedimientos. En esta etapa se debe realizar los simulacros para ver y evaluar el equipo y cómo estos actúan ante las diferentes situaciones. Dentro de esto podemos tomar el tiempo de los miembros del equipo simulando situaciones de crisis dentro de la empresa y viendo su rendimiento. El proceso de respuesta, en el que realizamos las actividades que ya están predefinidas en el plan de gestión de crisis. En esta etapa vemos que primero se realiza el monitoreo, es decir, que se tiene que tener actualizada toda la información en ese momento y ver de dónde surge el daño. La categorización. Aquí vemos si esa crisis o esa situación que no deja a la organización seguir con sus procesos de manera normal debe categorizarse si es una crisis alta o de alto riesgo, o si no es de tanto riesgo y si es un riesgo intermedio, y ante esto se deberá tomar acción y posteriormente un seguimiento de estos. Si no se realiza bien el seguimiento de estos y no se está comunicado con la persona que está a cargo de realizar algún procedimiento, pues no se tendrá una respuesta precisa y objetiva. Y posteriormente vemos el análisis, que viene a ser ya nuestro proceso de recuperación de manejo de crisis. Al terminar o a poder solucionar alguna crisis en la organización, debemos de documentar esta situación, realizando revisiones de desempeño, de procedimiento, de impacto en la organización, como los aspectos de marca, prestigio y confianza, y análisis de causas y mejora del plan de gestión de crisis. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.